Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí voy a transmitir nuevamente ya desde hace un tiempito, una semana al menos, que no salió el podcast, otro episodio. Este episodio sería el 130 y dele. Ya vamos a ver, para los que nos siguen, esperemos que en algún momento nos sigan más personas de las que están. Ya voy a buscar aquí rapidito un check-in. Voy a hacer un check-in. Buscar rapidito quiere decir precisamente eso, ¿no? Un fact-checking. Y bueno, nada, este es el podcast número, quiero decir, episodio del podcast número 136. El último hablé sobre el escarabajo en la caja, pero entre otras cosas, ese que fue y es un experimento mental de Ludwig Wittgenstein. Bueno, entonces este sería el 136, según lo que pude constatar. Y nada, esperemos que todos estén bien del otro lado, mientras sigo chequeando aquí en el consultorio, desde donde estamos transmitiendo este podcast y donde usualmente es transmitido, la verdad. No tengo otro escenario por ahora. Bueno, dicho esto, y como pueden ver allí, hay unos cambios, creo yo que, y eso espero, sean para mejor, ¿sí? Y por eso que estoy aquí un poco chequeando cómo va esto, ¿no? Las diferentes posturas de la cámara. No lo voy a chequear más. Esperemos que esto esté bien. No, quería ver otra toma, pero que no me la va a mostrar tampoco. Bueno, nada. Esperando que esté bien y que todo vaya tranquilo, normal, al menos. Bueno, nada, sin más introducción que la que ya hice, voy a hablar de el principio de causalidad por un lado, pero en contraste o relación y a veces confusión, y este precisamente el punto, correlación o causalidad. ¿Esto puede convivir acaso una y otra? Vamos a hablar de eso y vamos a ver de qué se trata y espero hacerlo en un tiempo que no sea tan prolongado, que no sea tan largo. Hay que decir que la correlación es cuando nosotros hacemos una inferencia, porque eso tiene que ver justamente con la inferencia, y aquí voy a apelar a mis notas para no distraerme en esta palabra que son dos, que ya vamos a ver qué relación tienen o qué contradicción pudieran implicar o confusión, ya eso se los mencioné. Cuando nosotros observamos dos cosas que suceden, dos variables que están implicadas y que al mismo tiempo están en una sucesión ocurriendo justamente de manera paralela o juntas. Es común, cuando es el caso, confundir correlación con causalidad. La correlación significa que hay una relación entre dos variables, mientras que la causalidad implica que una variable es la causa de la otra. Interesante esto. Y vamos a ver algunos ejemplos de correlación y causalidad en 3 puntos. Cuando una correlación no necesariamente es causal, cuando una correlación tiene implicada la causalidad y cuando hay una causalidad inversa. Sobre estos 3 vamos a ver. Estos ejemplos sirven para ilustrar las diferencias. Una correlación sin causalidad. Empecemos por allí. Imagina que las ventas de helados aumentan al mismo tiempo que aumentan los ahogamientos. Ventas de helados, ahogamientos. Entonces, las personas se ahogan en las piscinas, en los ríos, más prevalentemente cuando hay verano. ¿Sí? Pero justamente también cuando hay verano, cuando hay sol, calor, por las altas temperaturas, las personas tienden a comer más helado. Esto estadísticamente está comprobado que va mucha más gente a masas de agua, piscinas, ríos, playas,
etcétera, y también comen más helados. Lo cual quiere decir que es una correlación inferir acaso de manera casi que sin equivocación. Ok, debido a que la gente come helado, es por eso que se ahoga en la piscina. Esta correlación es algo que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no es lo que causa el ahogamiento, que es el efecto, no está causado por comer helado. La gente no se ahoga, efecto, porque come más helado. No es este el punto. No es comer helado la causa del ahogamiento. Las verdades que están implicadas aquí, o la verdadera causa de ambas, tanto de comer helado como de el ahogamiento, que personas tiendan a ahogarse más en las piscinas, más bien tiene que ver con el aumento de la temperatura. Las temperaturas aumentan y entonces, en este caso, justamente por el verano, la temperatura sería la variable de confusión que afecta a ambas y al mismo tiempo la causa verdadera de ambas, de que se coma más helado y de que la gente, por ir más a la piscina, a la playa, al río, entonces estadísticamente hay más probabilidad de que la gente se ahogue, porque es más la cantidad de personas que se exponen a este peligro. Vamos a ver otro ejemplo, correlación con causalidad. Si un estudio muestra que las personas que fuman tienen una mayor incidencia en el cáncer de pulmón, de contraer cáncer de pulmón, se establece una relación causal. Esta relación causal, según la evidencia científica que se ha acumulado, que queda patentemente demostrada a lo largo del tiempo, entonces demuestra que fumar, la causa, está provocada, más bien provoca el cáncer de pulmón. En este caso concreto sería el efecto, el cáncer de pulmón. Aquí vemos claramente de que la correlación está coincidiendo con la causalidad. Una cantidad de personas que fuma, entonces le da cáncer de pulmón y justamente esta es la causa. Y la derivación o la consecuencia o el efecto sería el cáncer de pulmón. Aquí vemos directamente una correlación que coincide con la causalidad. La anterior era una correlación sin causalidad, la del helado, la piscina, los ahogamientos y el clima o la temperatura, que era la real causa. Entonces, esto nos ayuda a entender de que puede que coincida correlación y causalidad. Puede que efectivamente, después de haberse comprobado empíricamente y de uso adecuado en cuanto al método científico, por eso es que termina teniendo una mayor certeza y al menos que se demuestre lo contrario, esta variable que está ocurriendo está muy aunada, coincidencia, que no es ninguna coincidencia fortuita, sino comprobada. Hay una correlación con causalidad en el caso del fumador, que su causa está teniendo lugar en el hecho o por el hecho de fumar. Y esto demuestra que la cuestión de fumar, que antes era muy plausible y se propagaba muchísimo más que ahora, la gente fumaba mucho más porque la verdad es que las propagandas, el marketing publicitario que se le daba de forma positiva al cigarrillo y a la nicotina y a todo lo que implica, era muy sobrevalorada. Era, bueno, aquí andamos en este caballo y fumar es cool y todo esto que hacía ver que tenías que meterte en esta onda, si no, no estabas en nada. Puedes atraer más mujeres, puedes atraer a personas interesantes, te ves más interesante por fumar.
Ahora sabemos, y no es que no se sabía antes, sino que éticamente se ha hecho presión para que eh, esto de estas empresas que mueven muchos millones y millones de dólares, que son las empresas tabacaleras, dijeran la verdad en sus anuncios publicitarios, y es más, que ni siquiera le dieran tanta propaganda. Por eso es que ahora no vemos mucha publicidad, por decir ninguna, acerca del cigarrillo, pero igual se vende, no como antes, pero sigue siendo una industria, yo diría, fuerte, ¿no? No tanto como antes, pero sigue siendo una industria que por el vicio del cigarrillo muchas personas todavía y siguen, pero no tanto como antes, estadísticamente esto está comprobado, siguen fumando, siguen con este vicio, con este hábito. Entonces, ahora es decir, no saben ellos que les causa cáncer o pudiera causarle cáncer, el efecto justamente por sería la causa fumar. Fumar es la causa, el efecto, cáncer de pulmón, potencialmente te vaya a dar esta enfermedad tan terrible. Y justamente las tabacaleras, estas industrias del cigarrillo, ahora ponen en sus cajas, en estas cajas de cigarrillo, creo que todavía es el caso, yo ni siquiera estoy tan pendiente de eso, pero sí lo llegué a ver. Ponen publicidades más crudas, que te revelan la verdad, o sea, que te anuncian que esto puede ser nocivo para tu salud. Ponen imágenes justamente crudas, vívidas, que tú puedes ver en las cajitas de cigarrillos, las cajitas se dice, ¿no? Bueno, en fin, esto para decir que cuando nosotros estamos relacionando una variable con otra y coinciden, es decir, la correlación y la causalidad, es evidencia de que hay comprobación científica, una hipótesis que al final queda verificada, por lo menos mientras no se demuestre lo contrario. El caso del cigarrillo y la correlación y causalidad, que es fumarlo, el vicio como tal, y el efecto, el cáncer de pulmón, está científicamente comprobado. La causalidad inversa, este es el otro ítem interesante, muestra lo siguiente. Un ejemplo es este. Un estudio podría mostrar una correlación entre el uso de paraguas y la humedad del suelo. Interesante. Podría pensarse que entonces por usar paraguas, por estar usando muchos paraguas, el suelo se humedece más que de costumbre. Pero en realidad es al revés. La lluvia que moja el suelo causa que la gente use paraguas. Entonces las personas usan paraguas y eso hace que el suelo se humedezca más. O más bien la lluvia es la que hace las dos cosas al mismo tiempo, que las personas usen mucho más paraguas que de costumbre porque lo necesitan y además eso es justamente por la misma lluvia causa la humedad del suelo, ¿sí? Esto parece súper lógico y claro, parece algo obvio, una obviedad, pero no, se puede confundir. Hay personas que pueden atribuir el uso de paraguas a la humedad y no a la lluvia, que es la verdadera causa de que se moje el suelo. Vamos a hablar ahora de los sesgos y la heurística implicada, empezando con que heurísticas son los atajos mentales. No hay que confundir correlación con causalidad, pero la heurística, la economía del pensamiento, está muy relacionada con los sesgos cognitivos y es lo que realmente terminaría provocando esta confusión de causalidad y, porque también vimos que pueden convivir las dos, correlación. La heurística justamente, que son varias, las que provocan el atajo mental o economía del lenguaje o de pensamiento, mejor dicho,
tiene que ver con estos, justamente, como ya les mencionaba, son atajos mentales por la eficiencia que tiene que ver con el ahorro de energía de la mente, de nuestro cerebro. Y lo usa para tomar decisiones rápidas. Podemos pensar una vez más, en el pensar lento, pensar rápido de Daniel Kahneman, que yo he hablado aquí en otro vídeo, en otro episodio. Este sesgo de confirmación, por ejemplo, porque hay muchos otros sesgos, ¿sí? Podemos hablar también del sesgo de autoridad, que ya lo vamos a ver. Pero bueno, el sesgo de confirmación es cuando nosotros buscamos interpretar una información solamente para que termine confirmando nuestra creencia, que ya es preexistente. Entonces nosotros lo que queremos es que se nos confirme. No estamos buscando la verdad, sino nuestra argumentación vendría a estar relacionada casi que por obligación y no puede contradecirse, o eso es lo que nosotros quisiéramos, con lo que ya sabemos, con nuestra supuesta creencia. Esto preexiste y tenemos que consolidarlo. Puede derrumbarse, sí, pero nosotros en esta heurística, sesgo de confirmación, explícitamente hablando, bueno, nada, lo que terminamos es engañándonos a nosotros mismos. Creemos que un producto X, para poner un ejemplo, mejora la salud, y ya como tenemos esta creencia previa, seremos más propensos a notar cualquier correlación. Es decir, ay, viste que sí me está curando. Esta pastilla es buena, esta crema es infinitamente buenísima. Es calidad. Mira cómo estoy ya sintiendo los efectos. Entonces sería más bien un efecto placebo. Cuando nosotros, por ejemplo, se nos da una cápsula que tiene azúcar, no tiene nada químico comprobado, no es un fármaco verificado científicamente, ni siquiera es nada que tenga que ver con lo que nos está pasando. Estos químicos no es químico, no es nada. Y sin embargo nosotros sentimos, porque no se nos ha dicho que, hey, esto no te va a curar, sin embargo tómate esto, sino que nuestra mente, nuestro cerebro, una vez más, termina creyéndoselo. Y entonces el efecto placebo va de eso. Este producto que nosotros estamos usando pudiera llevarnos a sentirnos mejor, sin embargo, no tiene nada que ver con el producto, no hay una correlación. Más bien es nuestra interpretación, y nuestra interpretación tiene que ver con que sí creemos que sea una causalidad lo que está pasando. Sin embargo, estamos ignorando otros factores que justamente el desconocimiento de esto hace que nosotros creamos y que no intentemos verificar ni siquiera otras variables, sino que nos aferramos a la que es positiva para nosotros. Un positivismo, yo diría que absurdo, pero al mismo tiempo el cerebro termina haciéndonos la jugada, porque estos neurotransmisores que tienen que ver con esta euforia, este sentido de logro, termina siendo lo que nos cura, o los que nos mantiene vivos, o los que nos mantiene en un positivismo que consideramos lógico, coherente, atado a este fármaco que no es nada, es un placebo. Este sesgo de confirmación tiene que ver con eso, ¿no? En todo caso, una cuestión que se parece demasiado a eso: ojos que no ven, corazón que no siente. Corazón que no siente. La heurística de la representatividad, que tiene que ver justamente con el sesgo de autoridad que les mencioné antes. Hay muchos sesgos, muchísimos. Esto se está moviendo. Bueno, yo lo moví, lo impacté. Esta heurística de representatividad es cuando nosotros juzgamos la posibilidad o algo lo traemos como realidad o lo consideramos, le damos un matiz muy así de grado de certeza, basándonos en que, ok, esto tiene que ser bueno, tiene que ser cierto,
tiene que ser importante y bueno para mí, ya que fulano de tal lo está usando. Es decir, nosotros nos dejamos influir porque nos parece que un prototipo, una persona, una celebridad, llámese un cantante famoso, un actor, alguien influyente en cualquier medio, que ya conocemos y que lo vemos como referente o referencia, entonces nosotros si vemos que esta persona exitosa tiene una marca, esta marca relacionada con esta persona, por estar usando esta marca, este corte de cabello, esta camisa, modo de vestirse, lo hace moda. Esto también es estadístico. Moda es algo que se repite demasiadas veces y que a veces tiene que ver con una sola persona que es masiva, que puede mover a las masas. Entonces, esta persona influencer, esta palabra nos suena mucho, en la forma de vestir, la marca que usa, una marca muy específica, un color muy específico, creo que se llama outfit. Un outfit es más bien un estilo y que nosotros lo copiamos. Podríamos concluir, justamente por eso terminamos copiándolo, que esto es exitoso, esta marca es la causa del éxito, cuando la verdad es que es porque la persona que en el fondo la está usando es la verdadera causa. El verdadero fondo, la verdadera causa es la persona que está usando, más allá de que tenga que ver con la marca en sí mismo. La marca puede ser una porquería, pero si lo está usando fulano de tal, entonces yo le doy atributos que no tiene, ¿sí? Esto de Daniel Kahneman que les mencioné, en el pensamiento rápido y lento, I think it's fast as slow, pensar rápido, pensar despacio, en español, este libro que yo he hablado de él, ya les mencioné, explora cómo nuestra mente funciona a través de dos sistemas. Y por eso es que lo traigo a colación aquí. El sistema 1, que es intuitivo, automático, emocional, este sistema a menudo lo que hace es que nosotros decidamos en la inmediatez. Saca conclusiones basándose en la causalidad, basándose no en la causalidad, sino en las correlaciones, sin detenerse a analizar la evidencia. Se apoya en la heurística para tomar decisiones rápidas, lo que a menudo nos lleva a cometer errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sesgo de correlación-causalidad es lo que está implicado. En este caso, nos dejamos llevar por las correlaciones. Y por eso es que las teorías conspirativas tienen muchos discípulos, adeptos, tiene se riega como la pólvora, eso es lo que quiero decir, porque tiene una lógica interna y muchas personas que prefieren creer en eso sin analizar, sin detenerse apenas a verificar exhaustivamente, ni siquiera someramente, diría yo, la evidencia, otros factores o variables implicadas. No lo revisan, ni siquiera se detienen a pensar en eso. No porque no sepan, quizás porque prefieran no saber, ignorar por completo otros hechos, otras variables. Entonces, el sistema 2, sin embargo, es un pensamiento más deliberado, lento, es analítico, lógico, y por eso este sistema es el que podría, y justamente es el caso, si se da el tiempo reflexivo, cuestionar la relación de las variables, es decir, buscar la verdad, la verdadera causa, considerando otros factores que pudieran estar implicados y la posibilidad de que solo sea una correlación, es decir, que el sistema 2, según Daniel Kahneman, una vez más, que estos sistema 1 y sistema 2 no es que es un dispositivo que está en el cerebro o es una especie de forma analítica que es así y ya en nuestro cerebro, que es intrincado y complejo, sino más bien un modelo de Kahneman. Es más bien una forma metafórica de explicar esto, muy interesante. Entonces, este pensamiento lento, el sistema 2 de Kahneman deliberado,
hace que nosotros consideremos la posibilidad de que esto quizás no sea una causalidad, no sea un efecto causa, cadena, causa-efecto y tiene toda la lógica del mundo, sino más bien probablemente, quizás, sea más bien, una vez más, una correlación. El libro de Kahneman nos enseña a ser consciente de eso, de estos atajos mentales del sistema 1 y el sistema 2. Especialmente el sistema 2 es el que nos va a ayudar a detectar si es una correlación y no aferrarnos a que esta correlación es una causalidad, como una verdad definitiva, obvia, porque no voy a tomar una decisión. Esto más bien nos ayuda a entender lo necesario que es evitar los sesgos, porque hay una posibilidad muy real, definitivamente, de confundir una y otra, correlación y causalidad. El positivismo lógico, por otro lado, el positivismo lógico es una corriente filosófica que sostiene que la única proposición que tiene significado son aquellas que pueden ser verificadas empíricamente. El positivismo lógico nos hace pensar en el primer Wittgenstein y también en Bertrand Russell y otra gente más que pudiéramos nombrar. Esto significa que una afirmación sobre la realidad, esto del positivismo lógico, solo es válida empíricamente, es decir, si puede ser probada o desmentida. Puede ser probada o desmentida. Desmentida nos recuerda al falsacionismo de Karl Popper, que él lo ponía como un filtro para saber si algo era ciencia o pseudociencia, en la medida de que se pueda falsear a través de la observación o la experiencia y repetidas veces, quién sabe qué número de veces, pero mientras más veces tiene más sabor a verdad, más certeza, ¿sí? Mayor grado de certeza, diría, o pudiéramos intuir de que es así como lo hubiese expresado David Hume en su teoría. Esta corriente filosófica, hablamos del positivismo lógico, tiene una relación directa con el problema de la correlación y causalidad, que es el que estamos hablando. Desde la perspectiva del positivismo lógico, no basta con observar una correlación, no es suficiente observar una correlación y decir ya esto es cierto o ya esto es falso. No. Para poder afirmar una relación causal se requiere una verificación empírica rigurosa, eso significa exhaustiva. Eso significa que hay que dedicarle demasiado tiempo, eso significa que es el sistema 2 el que debería estar envuelto allí, que es deliberado, reflexivo, ¿sí? Y no el sistema 1 que se va rapidito a hacer decisiones en función a lo que vemos sin detenernos a reflexionar, y es el sistema 1 de Kahneman el que se está imponiendo entonces. Verificación empírica rigurosa quiere decir descartar variables, quiere decir ver qué es lo que está confundiendo y demostrar consistentemente que un evento efectivamente precede y es la causa de otro, que sería el efecto. La distinción entre correlación y causalidad es fundamental para la ciencia, precisamente porque eso es que la ciencia tiene un rigor que al menos da la sensación de fijo o de más convicción al respecto, ya que permite, justamente por eso, a los investigadores ir más allá de la simple observación y establecer verdaderas relaciones de causa-efecto, y no se dejan engañar fácilmente por la correlación. En resumen, la confusión entre correlación y causalidad es un error lógico que es muy común porque hay una lógica interna que parece ser muy atada, muy coherente, muy cohesionada, esta estructura que pudiera verse como un paradigma que, wow, pero qué lógica tan aplastante. Sin embargo, pienso en Kuhn, ¿sí? Y Kuhn nos diría que un paradigma puede caer en una contradicción tal que ya no es sostenible, ya no puede ser sostenible. Y esta contradicción tiene que ver con si es ciencia o no,
ciencia normal, ¿sí? Si continuará siendo el caso, un paradigma puede derribarse. Entonces, los atajos mentales, que es la heurística que les mencioné, que trae consigo los sesgos, mencioné el ejemplo, destaqué el sesgo de confirmación y el sesgo de autoridad. Y esto que Daniel Kahneman menciona explica que nuestros pensamientos rápidos, el sistema 1, y este justamente es el que nos lleva a cometer errores. Y la filosofía del positivismo lógico, estoy diciendo estas palabras ya para concluir, resalta la importancia de la verificación empírica, verificación según el método científico también, que hay que ser más riguroso, que no hay que ser tan a priorístico, sino más bien hay que ser a priorizar, sí, pero también a posteriori. Hay que verificar bien los datos y las variables envueltas, si tienen o no una correlación, si es el caso, que tanto esta pudiera resultar causalidad o no, o más bien es una especie de nosotros querer que esto se sostenga a sangre y fuego, y quizás esta hipótesis que muy bien pudiéramos tener, porque no hay una cuestión que sea totalmente objetiva, está todo atado a la subjetividad, o por lo menos influenciado siempre. Bueno, nada, teniendo muy presente esto, estaríamos teniendo también más cuidado de que no nos dejemos engañar por esta ilusión. Esta ilusión que tiene que ver con David Hume, cuando él hablaba de que a veces nosotros lo que terminamos es decir que esto que hemos visto tantas veces va a seguir siendo el caso, y entonces lo vemos como necesario, cuando más bien es ilusorio, porque puede cambiar, y definitivamente esto nos llevaría a replantearnos. Este paradigma se derrumba inmediatamente como castillos de naipes, ¿sí? Y esto quiere decir que la importancia de verificar y de hacer correcciones, y al mismo tiempo estar teniendo siempre una mente abierta, open mind, sí, eso, para establecer relaciones causales válidas que no impliquen necesariamente, porque no necesariamente tienen que estar allí, sino más bien de manera causal, y que a lo mejor pudiera cambiar en el tiempo esta percepción que yo tengo, porque después de todo es una interpretación. Y puede ser que esté teniendo, en la medida de que haya representación, en el caso de que hay una racionalidad compartida y que verifique por eso. Pero nada, a veces las cosas pueden cambiar y una multitud de personas pueden estar equivocadas también, ¿sí? Eso respecto a mis notas que tenía aquí. Y voy a buscar otra cosa más, y ya para ir concluyendo, porque esto ya me está quedando demasiado largo, que tiene que ver con el estadista que les mencioné, que aquí se me borró también. Ya es un autor, ya vamos a verificarlo aquí, que habla justamente de la correlación y causalidad, que él mismo, más bien hablando de cómo esto pudiera confundirse y distraernos, porque nosotros queremos buscar la verdad, y sin embargo esto de la causalidad, efecto, causa, esta cadena causal, causa-efecto, este principio de causalidad, sería algo más chequeado viendo atrás, sin tener en cuenta acaso el principio de la inducción, esto que pudiera estar habiendo un elemento que por anormal, una anomalía, justamente termine replanteando lo que creíamos. Es decir, todos los cisnes son blancos, hasta que apareció un cisne negro, y ya esto no es tan así ahora. Todos los cisnes son blancos, o la mayoría de los cisnes son blancos, o en mi región los cisnes son blancos, pero decir categóricamente todos los cisnes son blancos ya no es sostenible. Déjenme chequear aquí. Esto tiene que ver con la estadística.
Ya le voy a decir. Lo tenía aquí y se me borró, pero ya lo tengo. Entonces, hay que hablar del enfoque que tenía. Ya aquí. Disculpen que haga este check-in aquí, pero ya yo hablé de David Hume, de Karl Popper, ¿sí? Y bueno, nada. Eh, no me lo quiere mostrar, ¿sí? Aquí estoy chequeando esto. Disculpe que yo no me quiero ir sin decirle sobre este autor, pero se me perdió, ¿sí? Se me perdió. Aquí me está mostrando a Julia Pearl, o Judy, David Hume, que ya les mencioné. Él habla de la conjunción constante, ¿sí? Percibir la causalidad directamente es prácticamente imposible, ¿sí? Pero bueno, se me borró. Ya les hablaré de él más adelante, ¿sí? Por ahora lo voy a dejar hasta allí y voy a decir un par de cosas más. Cuando nosotros estamos en la medicina o cuando queremos diagnosticar, ahí es justamente donde esto se pone más en práctica y también la confusión tiende a suceder. Confundir causalidad con correlación. Nosotros vemos algo y nosotros estamos relacionándonos con otra cosa que a veces no es el caso. Es decir, si una persona no habla suficientemente, pudiera ser porque tuvo un susto y una persona que es un chamán o una chamán, un hierbatero, una persona que trabaja más bien con pseudociencia, diría Karl Popper, dice usando métodos tradicionales, algunos dirían medicina tradicional, que bueno, nada, hay que darle lengua de cuy. Lengua de cuy es lo que va a curar a esta persona. Tiene un soplo, tiene un susto, etc. Y entonces empieza a aplicar métodos muy increíbles, del modo que no son rigurosos, no son científicos, por no decir no son ciertos, y son mentirosos y son pura charlatanería, la verdad. Y así le quitan el dinero a las personas porque las personas creen en esto. Y si lo dice una persona y otra persona, esta persona se puede volver famosa usando un método que no tiene nada que ver. Y esto suena a estafa. Y estas personas saben lo que hacen. Y al mismo tiempo pudieran terminar creyéndose una celebridad en este campo. Pero esto es mentira. Justamente esto no está haciendo nada. Y las personas se terminan creyendo esto justamente por la misma cuestión que tiene que ver con esto de los paliativos, esto del efecto placebo que les hablaba. Esto tiene que ver justamente con esto del sesgo de confirmación. Nosotros no chequeamos nada, sino que nos valemos tanto positiva como negativamente. Cuidado, porque si nosotros vemos que se están cayendo los aviones, uno diría, bueno, el mío también se puede caer, yo no voy a viajar, esto me da más miedo, pero estadísticamente la verdad es que más posibilidades, más probabilidades hay de que hayan accidentes automovilísticos. Esto siempre se ha dicho, esto está súper comprobado. Y dígame si me salió una lavadora mala de cualquier marca, muy buena la marca, o un carro, un auto, y me salió mal, y yo voy a etiquetar a este carro, o sea, le voy a dar a esta marca en cuestión ninguna oportunidad. Voy a hablar peste de esta marca porque me salió mal a mí. Ahora, si esta marca hizo 700.000 vehículos y uno solo salió mal o 10, no es una estadística tan alta. La mayoría de personas hablan bien del vehículo, pero como me afectó directamente, yo voy a estar ya condicionado y negado a que este vehículo es malo y ya. Así hayan cambiado. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener justamente el sesgo de confirmación, consecuentemente mi
experiencia termina condicionándome y yo quiero que siga siendo el caso. Voy a hablar mal de esta peste que es esta marca, lo voy a ver como peste, como algo que nadie debería usar. Y también a veces, y esto es lo que es importante decir, a veces yo termino atribuyéndole algo bueno a algo malo, y a veces al contrario, algo malo a algo bueno. Esto tiene que ver justamente, como les decía, de la inversión. Invertimos ¿qué cosa? Porque es una confusión que tiene que ver con, sí, la causalidad inversa, ¿sí? O confundir correlación con causalidad. Esto es importante porque tiene que ver con nuestra toma de decisiones, pero también tiene que ver con cómo percibimos a la otredad. Cómo percibimos a la otredad. No solamente productos, sino personas, ¿sí? Y es interesante porque en el caso de los diagnósticos, uno pudiera confundir una cosa con otra, buscar más opiniones al respecto terminaría ayudándonos a chequear lo que creía una persona o creíamos nosotros mismos, y por eso buscamos otros diagnósticos en el caso de la clínica. Y por eso es que nosotros justamente no nos vamos a priori a creer este diagnóstico, y eso es bueno porque vamos a seguir verificando. Pero también esta verificación de hecho pudiera llevarnos a estar buscando que nos regalen los oídos. Y hay que tener cuidado porque en todo caso estas interpretaciones, esta búsqueda de la verdad pudiera estar sesgada y pudiera estar más bien comprometida con nuestra misma forma de pensar, atada con cierto rigor que no tiene nada que ver, es ilusorio, y pudiéramos estar nosotros pensando que esto tiene que confirmarse porque sí. A grandes rasgos es lo que ha traído problemas también, porque cuando uno a sangre y fuego quiere imponer, no proponer, sino imponer, y además dejar que se le imponga, estamos hablando de, en este último, de alienación. Una alienación que puede ser autoalienación, ¿sí? Actuamos como personas, diría Bronnerfer, algo así, un alemán, polaco creo que más bien era, que él estaba en contra de lo que era la ideología y cómo toda esta sociedad inteligente, supuestamente traída del racionalismo, ¿sí? Atrévete a pensar, sapare aude, alemana, el idealismo alemán, estaba siendo empujada como masas, actuando como estúpidos, ¿sí? Él lo percató, él fue diferente y eso le costó la vida. No quiso seguir a las masas, sino más bien estaba investigando. Y yo creo que más bien él estaba en contra desde el principio, pero claro, revelarse un sistema tan férreo le iba a costar mucho. Lo mismo le pasó a Galileo Galilei, lo mismo le pasó a Bruno, no me acuerdo el apellido de Bruno, un italiano, y lo mismo le pasó casi, y este sí tomó sus prevenciones, ocultó el libro, se publicó post-morte, ¿quién? Oye, pero ¿cómo se me va a olvidar? Si tiene que ver con el geocentrismo versus el heliocentrismo, ¿sí? Ya ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Nicolás Copérnico, ¿sí? Entonces, claro, él publicó post-mortem, otras personas publicaron, mejor dicho, él se murió y eso es precisamente lo que significa post-mortem, ¿sí? Y ese libro, esa revolución de copernicana propiamente, no la revolución copernicana ¿y cómo se me van a olvidar las cosas así? Revolución copernicana de Immanuel Kant. No estoy hablando de Nicolás Copérnico. Él sí ocultó su cosa porque es que en aquel momento era peligroso osar levantar la voz
o una pequeña voz que vaya en contra de la autoridad. Ellos mismos se autoproclamaron y sigue siendo muy fuerte su influencia en estos días, pero en aquel momento, en la Europa medieval, era algo totalmente peligroso meterse, osar contradecir a estas personas. Hablo de el clero, la cristiandad, como se lo quiera llamar, de entonces, ¿no? La autoridad eclesiástica. Quemado en la hoguera muchos de ellos. Bruno y muchos otros más que ni siquiera sabemos sus nombres, o por lo menos yo no. Se pueden chequear. Mucha gente que contradecía las cosas, ese sesgo de autoridad, más bien esta era una autoridad impuesta. Lo dice fulano de tal, tiene que ser cierto. No, que esto no tiene validez científica, lo digo yo. Retráctese de lo que está diciendo. Entonces, claro, así las cosas no son convencer a nadie, es imponer. Esto justamente tiene que ver con lo que ha ocurrido en la historia según Hegel, que él dice que el motor de la historia es tesis, antítesis, síntesis, diría más bien Karl Marx. Pero Hegel diría el en sí, el para sí y el en sí para sí. ¿Sí? Y lo mismo diría Schelling en su versión a su manera, pero más o menos igual. Bueno, nada, yo voy a chequear esto, a ver si todo está bien. Y por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Este tema me parece súper interesante, pero por ahora, chao, chao. Ya después, y me quedé pendiente con este autor, que estadísticamente fue el que habló de eso. De repente le pongo una fotico por ahí, para que ustedes mismos lo chequen. Y quedo con la deuda de hablar más de este tema que me parece súper interesante. Chao, chao.